Bien, vamos a recibir a Luis Contingiani, que es el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe y candidato a diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, marcando la línea del socialismo, ¿verdad? Dentro del Frente. Bueno, recorriendo toda la zona, particularmente esta región, que necesita más que nunca del aporte del gobierno provincial, habida cuenta de los desastres naturales que hemos padecido. ¿Cuál es la conclusión que saca hasta aquí de esta visita? Después iremos discutiendo aquellos temas que tienen que ver con, en todo caso, lo que perciben los ciudadanos de la región en cuanto a lo que ha hecho hasta aquí el gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos en el marco de una campaña y en ese marco venimos a encontrarnos con los sectores industriales, comerciales, productivos, con los presidentes comunales del Frente. También vinimos a inaugurar obras. Bueno, el clima que encuentro es un clima por lo menos positivo en términos de que uno puede debatir, intercambiar ideas, un clima correcto, bueno. Y además un reconocimiento al gobierno provincial en cuanto a que hemos estado en este año y medio de gestión con mucha presencia en el departamento Castellano y Rafaela. Bueno, y esto lo demostramos con hechos concretos. Digamos. Salgo con la pregunta. ¿Está Lichi tratando de recuperar el tiempo perdido? Digamos que el gobierno del Frente... Digo porque hay obras que vienen muy demoradas. Bueno, el acueducto empezó a acelerarse ahora. Ahora, sí, correcto. ¿Verdad? Y otras obras... El entubamiento del Canal Norte. Claro. Que fueron promesas de gobiernos anteriores y se fueron postergando con el paso Bueno, del es tiempo. un proceso, ¿no? El gobierno del Frente tiene 10 años, es un proceso. Al doctor Vini y al doctor Bonfatti les tocó época muy dura en términos de la relación con el gobierno nacional, en términos de tracción de masa coparticipable, que ahora la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón y estamos esperando que se resuelva el pago del endeudamiento a Santa Fe, pero digo, el doctor Vini y Bonfatti tuvieron que priorizar demandas más urgentes, como en todo en la política del gobierno. Hay que a veces priorizar de acuerdo a los recursos que uno tiene, y en ese momento, que era un momento difícil en términos de recursos fiscales, se priorizaron temas que son muy importantes y destacan a la provincia: acceso a la salud, derecho a educación, las políticas sociales. Creo que el gobierno de Miguel Lifchi, con el nuevo fallo de la Corte, le permitió un reacomodamiento de nuestra situación fiscal provincial y está desarrollando un plan de infraestructura extraordinario. Obviamente que uno quisiera hacerlo lo más rápido posible, pero tenemos 20.000 millones de pesos presupuestados este año, de los cuales estamos ejecutando el 23% ya en los primeros 6 meses del año. Y bueno, vamos por más, ¿no? Solamente en vialidad, por ejemplo, en este departamento hay una proyección de recursos fiscales de 3.000 millones de pesos en accesos, repavimentación, arreglos, etcétera. ¿Nota que hace falta un poquito más de presencia en el departamento de Castellanos? En este último año y medio hemos tenido un fuerte protagonismo, nunca alcanza, siempre estamos dispuestos a un poco más, pero... Porque hay quejas de los productores en cuanto a las demoras de los aportes del gobierno provincial. Por ejemplo, ustedes pegan el salto al gobierno nacional, diciendo que hubo promesas al gobierno nacional que no se cumplieron, por eso la provincia tiene dificultades. Digo, hay una parte que se ha cumplido con los productores lecheros, pero queda todavía esta parte pendiente en cuanto a subsidios y créditos blandos a los efectos de poder reactivar el tema lechero, sobre todo. Nosotros en el tema departamento castellano y en el tema productivo hemos tenido intervenciones varias, ¿no? Bueno, y la última, el crédito tambero extraordinario de asistencia, que todavía lo estamos ejecutando, 566 productores tamberos ya monetizados, promedio 300.000 pesos. Ahora el gobernador está por anunciar en un acto 100 millones de pesos más a los 150 millones de pesos, nos va a permitir llegar entre 700 y 750 tamberos. Pero además de eso, hemos desarrollado un plan industrial donde estuvieron incluidas las pymes lácteas, que también estuvieron en dificultad, donde hemos monetizado en toda la provincia 600 millones de pesos a más de 450 pymes.
gran parte de ello en el departamento. Usted dice hemos castellano. monetizado, ¿qué significa? Que ¿Préstamos, subsidios? Claro, no, acá es la lógica, es préstamo a través del sistema financiero formal. Lo que hizo la provincia es subsidiar un 8% la tasa y con un sistema de garantías varios, ayudar a pymes que no les daban la garantía para acceder al crédito vía un banco formal y oficial. Nosotros le ayudamos con diferentes mecanismos a garantizar la operatoria. Bueno, hoy más que nunca se siente el tema de la privatización del Banco de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo se extraña de alguna manera esa herramienta financiera que era del Estado y que en todo caso podría ser un canalizador mucho más directo de esos fondos para asistir a la gente? Sí, la provincia de Santa Fe en la década del 90... La provincia no tiene banco. No tiene banco y yo que en el rol de ministro, también de secretario en su momento, es una gran debilidad estratégica para las políticas públicas. De hecho, anduvimos siempre con muletas. Fondeábamos a las asociaciones para el desarrollo para que a través de ellas... Es que cualquier banco que se recurra siempre va a ser más caro. Claro. Cualquier banca privada. Exactamente. Pero hemos tomado una decisión este año. El gobernador creó, en medio de la crisis hídrica y láctea, creó, junto con el ministro Saglione, un pequeño banco, que es el Fondo de Inversión y Desarrollo, que lo creó por ley, por decreto, por resolución, donde lo estamos estrenando con la asistencia a los productores tamberos. Pero es un pequeño banco porque la ventanilla del Ministerio de la Producción, el que prepara los papeles, los documentos y las carpetas, el Ministerio de Economía hace el examen final de toda la documentación y decide la monetización, que es transferencia directa. Después del año 96, 97, recién desde esa época que recuperamos con esta medida la política financiera para un gobierno provincial. Desde entonces la provincia no tenía la capacidad de prestar, otorgar, monitorear crédito. Hemos hecho un paso importante rumbo a recuperar un banco. Santa Fe, más tarde o más temprano, tendrá que tener un banco como en su momento Silvestre Beni creó la Corporación de Inversión y Desarrollo, el Banco de Inversión y Desarrollo famoso. Bueno, la provincia de Santa Fe no puede no tener una banca propia. Claro. Lamentablemente son resultados del neoliberalismo, ¿no? En muchos casos apoyado por dirigentes que hoy se han olvidado de aquel proceso. Después se aprobaron, digamos, se engancharon fuertemente con el proceso del kirchnerismo, como si aquello no hubiese existido. Correcto. Y los mismos que privatizaron YPF terminaron estatizando a la misma empresa. Por eso, Gerardo, extraña en la República Argentina. Por eso, Gerardo. Y dolorosa para el bolsillo de la sociedad, además. Plenamente de acuerdo. Y por eso, Gerardo, eso es muy oportuno un comentario que usted hacía en su programa de radio. Necesitamos legisladores de diferentes partidos, no lo digo solo por mi Frente Progresista, que defiendan con coherencia una agenda federal y de Santa Fe. Votar a legisladores que después terminan siendo funcionales de los intereses de la agenda central, gobierne quien gobierne, y mucho más en el gobierno anterior, no nos sirve para nada. No nos sirve, Gerardo, no nos sirve. Tenemos que votar a personas y a frentes políticos, a partidos que nos garanticen que ese diputado va a caminar Santa Fe, que se va a preocupar por los intereses de Santa Fe, que va a consultar en temas muy sensibles a los sectores involucrados en el marco de una ley. Necesitamos recuperar ese rol del legislador. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero no tenemos la pretensión ni la soberbia, así que somos lo único. Lo importante para la ciudadanía es que tenga esta mirada también, por los ejemplos que tenemos para atrás. Claro, no, porque no hay que olvidarse del pasado. Uno de los temas que charlábamos por la radio, por el ET28, tiene que ver con el costo de la energía. Y se planteó por allí una discusión, no sé si polémica, pero sí una discusión relacionada a lo que está pagando la gente hoy en la provincia de Santa Fe, la utilización del servicio eléctrico. Hay muchas empresas que lamentablemente, y comercios que están cerrando porque no pueden soportar el pago de las facturas eléctricas con los aumentos que vino en los últimos tiempos. Obviamente la provincia le traslada la responsabilidad del gobierno nacional. Ahora, aquí también hubo una decisión del gobierno de aumentar la energía eléctrica, de alguna manera redoblando las dificultades que tiene la gente para afrontar ese servicio. En los tiempos donde la actividad económica está amesetada,
por no decir en recesión, amesetada, condicionar a la gente con esas tarifas me parece por lo menos inoportuno. ¿Qué me contesta? En primer lugar, el cuadro tarifario, para mí equivocadamente, que define el gobierno nacional, nos cambió todos los precios relativos de la economía, a todos, privados y públicos. Segundo, la empresa distribuidora que no definen el costo de la energía, definen el costo de distribución. Y la EPE ha aumentado como empresa distribuidora sobre el costo de energía su costo de distribución. Que ahora la incidencia principal es del costo de energía. Después el valor de distribución opera sobre el costo de energía y termina siendo para nuestros comerciantes, industrial y demás un gran problema. Si usted me dice, me hubiera a mí gustado una política tarifaria más ambiciosa de mi gobierno, me hubiera gustado tener las posibilidades económicas y los recursos económicos para hacer una política diferencial del gobierno, sí, claramente, me hubiera gustado tener los recursos económicos para establecer una política diferencial en tarifas, no solo en la cuestión eléctrica, sino en el tema de gas, donde hemos asistido a muchas empresas y cooperativas. Diferencial al gobierno, sí, me hubiera gustado, no nos dio el margen para hacerlo. Sí actuamos, a lo mejor no alcanzó, no está alcanzando, lo que sea, pero sí hemos actuado. Y hemos actuado a través de mecanismos indirectos, desde subsidio, de atender empresa por empresa y hasta créditos que son casi un subsidio. A algunos sectores les sirvió, refinanciamos también, a algunos sectores todo este menú les sirvió, a otros no, a otros más o menos, pero estamos dispuestos a pelear para que esto no sea un obstáculo para un comercio y la producción. Esto es lo que le puedo decir. Sí, está bien, porque usted hablaba mucho del tema de la asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Si no tienen energía o si no les alcanza la rentabilidad para salir al cruce con el consumo eléctrico, por más que la asista de otra manera, porque, claro, porque es decir, ¿cuál es la diferencia que tenemos para, digamos, afianzar la competitividad de nuestras empresas? Bajar los costos internos, entre otras cosas, bajar los costos internos. Y ya sabemos que los costos laborales son altísimos en la República Argentina, y si le agregamos todos los impuestos distorsivos que tenemos que pagar, evidentemente estamos en dificultades, más el tema de la tarifa eléctrica y todo aquello que hace que se produzca un combo casi difícil de poder solventar por parte del industrial, el pequeño y mediano productor. Sí, yo me he encontrado con empresarios en estos trabajos que fuimos haciendo donde me decían, miren, ministro, estoy vendiendo menos porque cayó el mercado interno, me aumentaron los costos directos e indirectos de producción. Y en algunos casos hasta tengo el mercado interno abierto con importaciones. Bueno, es un cuadro difícil ese. Ahí las tarifas vienen, como usted decía, ahí las tarifas vienen a convertirse en un elemento muy negativo, porque si el empresario lo pudiera trasladar a producto, en un cuadro económico expansivo, de actividad económica y consumo... Pero no puede hacerlo. Pero no lo puede hacer. Me pasa con lo gastronómico, por ejemplo, de las ciudades o de los grandes centros urbanos. No están pudiendo trasladar a producto porque si no la gente no entra a su comedor, restaurante, lo que sea, y tiene que absorber ese costo de producción. Y las paritarias se dan igual, porque la paritaria en cada claro, sector... Los premios no nos interesa demasiado. Entonces, siguen su dinámica. Entonces, quiero decir, bueno, esto es un cuadro donde hay múltiples variables. Nosotros hemos actuado con todo el margen que teníamos. Claramente, si tuviéramos una provincia con más posibilidades federales en términos de recursos, tendríamos que haber hecho una política diferencial en tarifa. Bueno, para eso tenemos que recuperar mucho más federalismo. ¿Cómo hacen las otras provincias? Córdoba, por ejemplo. No, están todas las... Yo, mire que he trabajado en la región centro, he trabajado en el Consejo Federal, estos temas, el gobernador Lipsch y la secretaria de Energía, Verónica Gese, todas las provincias están con el mismo problema. Córdoba muy similar a nosotros. Ahora Córdoba está más complicada que nosotros. Nosotros estábamos más complicados el año pasado. Sí. Ahora Córdoba está igual que el año pasado, los mismos problemas que nosotros el año pasado. Bueno, y actuando en el margen que cada provincia tiene. Bien. ¿Cómo se combate la pobreza? Qué tema, ¿no? Yo le contaba a usted que ayer me tocó este informe de la UCA que hablaba de 7.600.000 niños por debajo de la pobreza. Y eso es una bofetada a todos, porque... Pero es una bofetada a la política también. Sí, claro. Cuando digo a todos, a toda la política. Desde el 83 acá, y lo charlábamos por radio,
consolidamos la democracia, pero no hemos logrado dos resultados que en todo caso eran premisas de aquellos que se fueron postulando con el paso del tiempo y asumieron cargos importantes. El tema de la inseguridad y el tema de la pobreza. Señala entonces que son elementos que da la sensación se han utilizado más para, potenciar candidaturas y asegurarse un porvenir dentro de la política que como un compromiso real de cambiar la historia de la República Argentina. Entonces, a veces cuando a mí me hablan de inseguridad, bueno, la inseguridad es el fracaso de la política, por error, omisión o complicidad en muchos casos, y también lo comentamos. Digo, va a llegar el momento en que realmente la clase política tome conciencia de lo que significa gobernar para la gente, porque esa es una manera de ir modificando a la realidad y tratar de combatir la pobreza. ¿Hay conciencia de eso? Yo creo que sería injusto decirle que no la hay, sería también no ajustado a la realidad que es decir también que la hay en mayoría. Digo, para no generalizar, yo creo que la clase política tiene que tener una actitud, una visión mucho más estratégica y mucho más uniforme en estos temas. Argentina viene sufriendo por distintos modelos económicos. Usted hablaba del neoliberalismo, claramente uno de los grandes responsables de la ruptura del contrato social, del pacto social, que muchísimos millones de argentinos no accedan a derechos básicos en la vida, de alimentación, de asistencia, de integración, de información, de cultura, y que la democracia les quede algo muy lejano, que están desenganchados, generaciones que ya hablan otro lenguaje que nosotros no los entendemos, es decir, varias Argentinas dentro de la Argentina. Bueno, esa crisis de contrato social que después se manifiesta en la violencia de vida, en la crisis de valores, me parece que tiene que ser puesta por el sistema político en el justo lugar. ¿Y cuál es el justo lugar para mí? Si tenemos una crisis de contrato social, lo primero que tenemos que hacer todo poner el tema por fuera del marco ideológico, porque es constitutivo del contrato. El problema es prepolítico esto. Esto es hacia la constitución del pacto social. Entonces, en algún punto, todo el sistema político tiene que confluir y coincidir en cerrar esa crisis del pacto social. Usted apela entonces a dejar de lado los egoísmos. Bueno, claro. Que tiene que ver con la posición ideológica de cada uno. Estoy diciendo que cuando uno enfrenta una crisis de pacto social, lo primero que tiene que hacer el sistema y la sociedad es situarse en ese lugar y decir, esto es prepolítico, es previo a la ideología, es previo a los modelos de país. O sea, es como decir, primero seamos sociedad, después sigamos discutiendo modelos, pero porque si no nos vamos a quedar en algunos casos sin sociedad, sin red social, sin contención, la violencia, el narcotráfico, la pobreza. Es decir, tenemos un deber en el sistema político de asegurar la sociedad. Después viene la discusión de los modelos. Yo voy a estar en un lado, el otro va a estar en el otro, de cómo lo hacemos, pero si no entendemos que previamente a eso tenemos que es asegurar las condiciones para que exista una sociedad, le estamos cerrando en el análisis. Entonces eso tiene que salir de la disputa ideológica y del sistema para llevárselo en ese plano. Ahí donde tenemos que no utilizar estos temas, no usarlos en el marco de lo egoísmo y la búsqueda personal, del oportunismo político, del oportunismo, la ambición, el poder, el clientelismo, todo lo que conocemos. Porque lo que tenemos que asegurar es la sociedad. Si no lo hacemos, creo que la política corre el riesgo de hablarle cada vez a menos gente. Es lo que está pasando, ¿no? Hay mucha gente que dice en agosto, yo no voy a ir a votar, o no me interesa, o no sé qué voy a votar, o qué se vota en agosto. ¿Cómo se hace para convencer a la gente de que la participación es fundamental? Yo decía, Gerardo, en el locro... Porque si yo no participo, naturalmente, después no tengo derecho al reclamo, ¿no? Bueno, pero yo decía en el locro socialista del domingo de ayer que tenemos que hacer un regreso de la política a la sociedad. Y desde ahí empezar a buscar legitimidades, porque creo que lo que tenemos que asegurar las condiciones sociales, económicas y éticas para tener sociedad. La Argentina tiene que volver a tener sociedad, después discutamos todo lo que tengamos que discutir. En ese plano, para que haya sociedad tenemos que
hacer varias cosas, porque usted hablaba de la participación. Yo a veces, 7.600.000 chicos que están por debajo de la pobreza, y ni miré el número de indigencia. ¿Qué participación le podemos reclamar a esa gente? Ninguna. Solo es, digamos, un coto de casa político en tiempos de campaña preelectoral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, gestos concretos, de ver la política como una vocación de servicio. Yo no sé si simpatice usted o no, pero es mi amigo, y es un orgullo que sea mi amigo, pero la última vez que estuve con el Pepe Mujica en Santa Fe, me dice algo que me marcó, me dice... a 4 personas que estábamos con él en ese momento, en un momento de intimidad, dice: si les interesa la guita, aléjense de la política, porque la política es pasión, es algo sagrado, es una actitud de servicio, hay que intentar vivir como el pueblo. Si a ustedes, nos decía nosotros, les interesa la guita, vayan a una empresa, hagan plata. Si no entran en el falso progresismo, ¿no? Claro, exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, ha sido un gusto, mucha Es suerte. mío. Gracias. Señores, una pausa, ya regresamos.